parte final. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte. Prevención, promoción, que es parte de lo que van a hacer en su análisis de video, ¿verdad? De lo que habla Walter Rizzo. Cuando ustedes, recuérdense que el trabajo del clínico lo podemos como que entender dentro de la clínica, ¿verdad? Y vamos a pensar en este proceso lineal de 3 cosas. Evaluación, diagnóstico y tratamiento. En la evaluación, que va a ser siempre la primera fase, es en donde nosotros vamos sacando toda la información que necesitamos para entender el cuadro, ¿sí? Cada persona es diferente y cada caso es único. Aunque tenga características similares. Por ejemplo, yo puedo pensar que hace un mes yo atendí a una persona que llegó refiriéndome problemas de sueño. O yo atendí hace 2 meses una persona que me llegó refiriendo, qué sé yo, problemas en su relación de pareja. Entonces, para que yo pueda hacer un buen trabajo, yo necesito hacer un proceso de evaluación con esa persona. Yo no puedo pensar que como es problema de pareja, entonces yo con lo que hice hace un mes con la de pareja es lo que voy a aplicar aquí, ¿verdad? No, no funciona así. Yo necesito evaluar. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos con varias técnicas. Ese es el que les digo que va a quedar en spot de video porque no nos va a dar tiempo de verlo en clase, ¿verdad? Pero yo me voy a tomar el tiempo, fuera del tiempo de la clase, probablemente en el fin de semana, para grabarles un video extra y que ustedes lo puedan revisar en algún momento asincrónico, ¿verdad? Para que no solo lo lean, porque si no les digo que lean los capítulos de evaluación psicológica y listo. Pero vamos a hacer un spot de video para que lo puedan ver y sea un poco más fácil y digerible. Muchas técnicas que hay alrededor de la evaluación. Una de esas técnicas importantes es la entrevista psicológica. En esa entrevista psicológica, nosotros vamos a preguntar muchas cosas y vamos a desglosar esto la próxima semana, que es el tema que nos toca, entrevista psicológica. En ese tema vamos a entender cada una de las partes porque es tan complejo que si se ponen a analizar, hay un libro de entrevista psicológica, que es nuestro libro de James Morrison. Esa es nuestra estrategia de evaluación por excelencia. Pero hay otros ítems alrededor de la evaluación útiles, como lo que nos va a explicar Grupo 11 y Grupo 12. Técnicas objetivas y técnicas subjetivas. Todos estos, tanto la entrevista como las técnicas objetivas subjetivas, nos van a servir para recabar información de esa persona, de esa pareja, ¿sí? Para entender el mapa completo de lo que está sucediendo en esa vida y en esa realidad. No desde mi realidad, sino que desde esa realidad. Y se recuerdan que yo les mencioné en una de las clases, si ustedes lo pudieran ver gráficamente, funciona como los CSI, ¿verdad? Cuando están estos investigadores de Las Vegas, de Miami, y que tienen los policías forenses una pared llena de mapas, fotos, diagramas, textos y, en fin, ubicaciones, todo lo demás, para poder entender el caso. Lo mismo hacemos nosotros, solo que no lo pegamos en la pared, sino que lo vamos organizando en algo que se llama historia clínica. Vamos a entender los componentes de la familia, los componentes del trabajo, los componentes de su área académica, su historia infantil, sus rasgos de personalidad, cada una de todas esas piezas que van a poderme explicar qué está pasando en esa realidad. Eso que yo hago para sacar esa información es el proceso de evaluación. Cuando yo ya tengo esa información, toda la información que necesito. Otra cosa importante, y aquí les voy a dar un tip a los que les toca prueba objetiva. ¿Han escuchado los famosos test psicológicos, verdad? La psicometría. Los test psicológicos son pruebas objetivas. Entonces, cuando yo quiero tener claridad de qué tan grave es un trastorno o qué tan grave es una situación, yo paso un test. Yo quiero saber, por ejemplo, si tenemos algún trastorno de personalidad, porque mis sospechas van para ahí. Yo digo, ay, esto me huele a trastorno de personalidad. Yo puedo pasar para hacer cualquier test de personalidad, ¿verdad? Cuando ustedes entraron a la U, les hicieron en los específicos una evaluación de personalidad.
para poder saber a qué estudiante había que darle seguimiento y a qué estudiante pues estaba ya como muy listo para trabajar en esta carrera y quién probablemente no lo iba a lograr. Eso es una prueba objetiva, eso es una, ¿verdad? De las que hay. Esos los test psicológicos, no los test de internet, va mucha de los de Facebook, no, sino que los test, las pruebas psicométricas oficiales. Yo puedo pasar. Licenciada, Dime. por ejemplo, en los test de personalidad se pueden hacer como la misma persona puede como modificarlos, o sea, hacer como maña, trampa, no sé, es que me ha entrado esa duda de que si, porque a veces las personas no son realmente lo que escriben, entonces, ¿cómo se diferencia si de verdad estás diciendo, si estás siendo sincero o estás haciendo trampa incluso en la misma prueba de personalidad? Eso es fascinante de las pruebas, por eso es que las pruebas son tan caras. Obviamente lo que tú dices, ¿verdad? Como la persona tiene que ser, y eso está dentro de las instrucciones, sea lo más honesto posible, ¿verdad? No miente en esta prueba para que los resultados sean fiables. Pero ¿hasta dónde la persona realmente sigue las instrucciones y no miente? Eso es algo que hacen los tests, ¿verdad? Los tests tienen dentro del diseño el que miente por ahí dice Mildred, ¿verdad? Después ellos se destapan solitos. Así es, ¿verdad? La personalidad es imposible de ocultar, ¿verdad? Puedo disfrazarla, puedo ser muy hábil. Por ejemplo, las personalidades psicopáticas tienen la habilidad de poner una fachada encantadora y dulce cuando en realidad son unos monstruos perversos por dentro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso es una de las características. Pero una personalidad psicopática, los test están diseñados de tal manera que tiene todo un diseño específico en donde la mentira sale, el índice de falsedad. Entonces yo ya puedo saber todo lo que miente una persona es un rasgo de personalidad. Y eso también me da información en la prueba. A más mienta, más psicopático, ¿verdad? Entonces me va a tirar rasgos psicopáticos dentro de la personalidad. Puede que esté mintiendo por temor, puede que esté, pero si la mentira es un hábito que él tiene, se va a ver en la prueba, ¿verdad? Y se va a reflejar porque la prueba puede, porque muchos incisos están diseñados de esa manera, para que se logre ver la mentira. Entonces, cuando se hace todo el diagrama después, por eso son tan caros, muchachos. Se puede notar si la persona mintió, si mintió repetidamente, en qué incisos mintió. Entonces, a eso va el trabajo del clínico, al análisis de esos resultados y poder entender que esta persona miente por ansiedad, que esta persona miente porque tiene personalidad psicopática y encaja con los demás. Por eso es que una prueba en sí misma no me dice mayor cosa. La prueba me va a revelar algo, pero cuando yo ya hago la entrevista y el examen mental, yo veo si esa prueba concuerda o no. Y entonces yo ya voy a utilizar otras herramientas de evaluación para poder entender por qué me miente. ¿Sí? ¿Qué voy a saber que me miente? Lo voy a saber. ¿Sí? Incluso el buen ojo del clínico, ¿verdad? Desde que se siente, uno sabe cuando le están diciendo mentiras. Y como lo hemos dicho, ¿verdad? El que miente, pues se engaña naturalmente a él, ¿verdad? Sintiendo que está engañando al terapeuta y además el buen terapeuta siempre se va a sentar a ver y va a jugar su juego, a que le cree, ¿verdad? Hasta que la verdad caiga por su propio peso. Entonces, me da risa, ¿verdad? Porque los pacientes salen así como, ¡ja, ja, lo engañé!, ¿verdad? Por supuesto que no. Si yo no tengo mucha experiencia, probablemente me la juegue, ¿verdad? Y me la haga. Pero a más colmillo voy yo afilando con la experiencia clínica, más fáciles de ver, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa importante dentro de la evaluación? Por ahí creo que Stephanie levantaste la mano. Stephanie, te escucho. Sí, solo una consulta, digamos, cuando uno le da los resultados a los pacientes de las pruebas, así como de las pruebas de personalidad y dicen como de no, eso no es cierto y que le harán, ¿esto puede influir también para que el paciente deje como tal la terapia? ¿O uno siempre tiene que como que encontrar las maneras alternativas para que el paciente siempre se quede? Qué buena pregunta. En general, nosotros no vamos a compartir resultados a menos que los necesite. Las evaluaciones de lo que sea que yo vaya a hacer en el ámbito clínico es diferente el ejemplo que les pongo, ¿verdad? Ustedes no vieron los resultados de su prueba de personalidad, ¿verdad? Simplemente les salió satisfactorio o no satisfactorio, ¿verdad?
Pero lo mismo en la clínica. Si yo lo estoy utilizando con fines diagnósticos, yo no tengo por qué mostrarle esos resultados al paciente, precisamente por lo que dices. Porque si va a revelar información de él que él no está listo para digerir, sale corriendo de ahí, ¿verdad? Porque se activa mecanismo de negación y me voy para afuera. Cuando yo sí tengo que, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar de esos criterios de cuándo sí, cuándo no en la entrega de resultados, que vamos a hablar de eso cuando hablemos de la entrevista de entrega de resultados. Cuando me toca revelar, yo tengo que tener la habilidad de hacer la entrevista de entrega de resultados. Yo tengo que saber cómo explicarle y cómo decirle lo que salió dentro de su prueba, sobre todo si la persona está en un proceso terapéutico, precisamente para no crear ese efecto de shock y de rebote y de que diga, ay no, si yo explico, ¿verdad? Todo, el peor de los diagnósticos también, ¿verdad? Por ejemplo, no es nada fácil tener que decirle a una familia que el abuelito que llevaron a evaluación en efecto tiene Alzheimer, ¿verdad? Que ellos tenían la sospecha porque se le estaba olvidando todo y tenían la sospecha y quiero, por favor, le puedan hacer una evaluación neuropsicológica para ver si él tiene Alzheimer. Cuando nos sale positivo, ¿verdad? Lo mismo que no es fácil decirle a una persona cuando su prueba de sangre tiene VIH positivo, cuando su prueba de COVID tiene positivo, ¿verdad? Todos los diagnósticos lamentables son difíciles de decir y entonces hay que tener mucha escuela y eso es parte de lo que nosotros aprendemos a cómo yo voy a dar esta mala noticia, por ejemplo. Y entonces ahí vamos a hablar un poco de eso en la parte de pronóstico. Pero entonces va a depender, Stephanie. Si yo lo tengo ya en terapia, yo voy a saber qué cosas de esa prueba yo le voy a revelar. Si él no me está exigiendo informe, yo no le presento informe de pruebas a todos los pacientes. Muchísimos de los pacientes, chicos, llegan porque lo que quieren es alivio. No están buscando que les digan que tienen muchísimos. Ellos quieren alivio. En cambio, hay otro grupo de pacientes que sí llegan por el proceso de evaluación porque se los exigen en su trabajo. Porque ya están teniendo mucho problema. Porque se los exige el juez, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo que hacer un informe psicológico de la evaluación y ahí yo sí le tengo que entregar resultados al paciente y le tengo que explicar qué fue lo que salió para que lo pueda digerir y además que lo pueda trabajar, ¿verdad? Bien. Dice, después ellos se destapan solitos. Jackie dice, es por eso que algunas preguntas se repiten. Así es, Jacqueline, eso es parte. Obviamente que un manipulador y que conozca mucho las pruebas, ¿verdad? Puede reconocer. Lo que pasa es que también tengo que saber en dónde mentir, porque la mentira en sí misma me desata otras cosas dentro de los resultados. O sea, al final del día todo sale, ¿verdad? Están diseñadas de esa forma para que todo salga. El lenguaje corporal ayuda a determinarlo, ¿no? Dice Minor, por supuesto. Por eso te digo, una prueba sola a mí no me dice tanto como la prueba, más la observación, más el examen mental, más la entrevista, más, todos los elementos de la evaluación son los que me van a mí hacer saber qué está pasando. Y yo poder entender, como tú dices, el lenguaje corporal va a gritar lo que la persona está experimentando, ¿verdad? ¿Esas pruebas se cobran aparte o van dentro del precio de la consulta? Dice Jackie. Qué buena pregunta, Jackie. Si yo voy a aplicar prueba, muchísimas veces la cobramos aparte, porque recuérdense que una prueba puede llegar a costar hasta 3,000 quetzales, ¿verdad? La Universidad del Valle es la distribuidora oficial de las pruebas en este país y una prueba puede llegar a tener ese costo, ¿verdad? No le voy a cobrar los 3,000 quetzales al paciente, pero eso es parte de lo que yo cobro en un informe. El informe es carísimo. Un informe es carísimo, chicos. Depende desde dónde y lo estén haciendo y el tipo de informe, uno puede cobrar hasta 1,500 quetzales por un informe. Bien hecho. Depende también tu reputación, ¿verdad? Como evaluador y como terapeuta. Yo si soy un pelón que medio acabo de salir ahí, no nada, yo pues de plano va, como no me conoce y más de alguno, pues no voy a poder cobrar eso. Pero les digo que sí hay personas que logran llegar a cobrar por un informe bien hecho, pero es que yo tengo que saber hacer informe psicológico, ¿verdad? Hasta 1,500 quetzales por un informe. Sobre todo, ¿saben por qué? Pero les digo, es que esto es algo que a mí en cuestión de mi ética, no me gusta, por ejemplo, poner esos precios tan altos, porque yo siento que es un poco de hacer presión, porque si en un proceso legal la persona lo necesita, ¿verdad? Lo necesita. Entonces va a tener que pagarlo porque necesita tener el informe para darle continuidad al proceso, para que no le quiten a sus hijos, por ejemplo.
Entonces digo yo, ay, 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 y con la situación económica de las personas en nuestro país, imagínense cobrar eso, es bastante plata, pero en general lo vamos a incluir dentro del costo, Jackie, del costo del informe. Por eso es que el informe es caro. Y eso es algo que uno le debe explicar a las personas, el precio que tienen esas pruebas. Y como yo necesito aplicar prueba para poder tener fiabilidad en el informe, yo tengo que incluirlo dentro del costo de ese informe. Entonces sí, sí se contempla. No los 3,000 quetzales, ¿verdad? De lo que cuesta la prueba, sino que yo voy haciendo los cálculos dentro de mis precios para poder contemplar cuánto de eso le voy a agregar. Yo les diría, chicos, que si se dedican a la evaluación, la inversión en las pruebas es una buena inversión, porque uno le saca, ¿verdad? Hay tantos informes que hace uno con la misma prueba, porque luego ya lo único que hay que ir a comprar son las plantillas, ¿verdad? O los folleticos, que son los que ellos van llenando. Pero ya no es el mismo costo de la prueba. Por ejemplo, yo que trabajo con neuropsi, ¿verdad? Viene la neuropsi. Cuando hablemos de pruebas psicométricas, yo les voy a enseñar la neuropsi aquí en la cámara para que vean todo lo que trae esa prueba. Entonces yo ya tengo eso y lo único que yo voy comprando son los cuadernillos. Si yo la uso mucho, ¿verdad? Pero entonces pónganle voy a poner barato un informe. 700 quetzales, ¿verdad? Puede valer un informe barato. Entonces, dentro de esos 700, yo estoy, dentro de todo, yo divido los costos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de las pruebas, yo le podría asignar que la prueba tiene un valor de 300 quetzales, ¿verdad? Entonces, yo voy calculando. Y entonces, con cada paciente, 300, 300, 300, y la prueba al final se termina pagando con el trabajo. Pero si yo me dedico mucho a evaluación. Si no, entonces no nos va a servir tantísimo, ¿verdad? Bien. Eso es lo que les iba a decir. Por eso trabajar en una institución a veces nos facilita todo el tema de la evaluación, porque entonces la institución o la organización en la que estemos trabajando, el centro de salud, hace la inversión en la prueba y yo ya lo único que utilizo son mis conocimientos y uso la prueba del centro, ¿verdad? Entonces yo ya no invierto pero esto es para clínica personal, cuando les digo que voy a tener que invertir esa cantidad de plata en una si yo tengo una clínica privada. Pero si trabajo en un centro, son las instituciones las que invierten en esa prueba para que los psicólogos que trabajan en esa institución le den uso. A ver, entonces ya respondo eso. Dice Jacqueline Miranda, ¿la grafología tiene validez para el análisis de personalidad dentro de la psicología clínica? Por supuesto que sí, ¿verdad? La grafología ya tiene varios estudios de todo lo que puede determinar en los rasgos de la letra para conocer algunas cuestiones de personalidad. La grafología se usa bastante, sobre todo en todo el tema jurídico, ¿verdad? Así es, tiene cierta validez para reconocer algunos rasgos de personalidad, por supuesto. Y pregunta Nidia, ¿cómo cuando nos hicimos el examen de ingreso a la escuela? Recuerdo que algunos pasaban haciendo marca en el examen. ¿Por qué era eso y para qué? Qué buena pregunta. Mira, eso lo saben más los OBLs, ¿verdad? Los técnicos, ¿verdad? De orientación vocacional. Depende, fíjate que yo no soy OBL, pero ellos tienen como su sistema, ¿verdad? Para poder reconocer cuándo, qué marcan. A veces no tienen ninguna cosa como complicada, realmente que uno diga así como, si es un buen OBL, probablemente sí puede estar haciendo alguna anotación importante de algunos rasgos que vio. Entonces, cuando hagan el análisis de las pruebas, quieren revisar esos que tienen el asterisco. Pero muchas veces lo pasan haciendo también por control de algunas cuestiones, ¿verdad? De dónde se sentó o alguna cosa ahí, ¿verdad? Pero tal vez los OBLs que saben, ellos tienen sus... Si yo no soy OBL, pero los que sí, tal vez nos pueden contar, ¿verdad? Ahí, Jackie, levantaste la mano. ¿Quieres decir algo de esto? ¿O te escucho? Sí. Espérame. Sí, tengo el libro. Yo soy OBL, solo se hace para saber quién va a calificar las pruebas. O sea, yo paso marcando con un asterisco las pruebas que yo voy a calificar. Yo hice pruebas en el Zoom, hice pruebas en psicología y también en veterinaria y en odontología. Ahí está tu respuesta. Mira, eso era a lo que yo me refería. Ellos tienen un subsistema interno de por qué marcan las cosas, ¿verdad? Puede ser algo tan simple como esto. No, es para eso. ¿Verdad? Saber quién va a calificar. Pero sí te digo que, por ejemplo, si estamos pasando una prueba masiva y la intención de la prueba, si es un estudio, por eso te decía la otra respuesta, ¿verdad? Si es un estudio,
de rasgos de personalidad, entonces los que están pasando las pruebas no son solo técnicos, sino que ya son especialistas, ¿verdad? Entonces ellos van midiendo con observación, van buscando y las anotaciones que van haciendo las hacen con intención para ver la reacción de las personas. Entonces ahí están haciendo otro tipo de valoración, pero te digo que es un estudio, ¿verdad? Tiene otra intención. Y dice Jackie, yo sé que se debe usar por lo menos 3 pruebas para que sea concluyente el diagnóstico con pruebas. Excelente, así es, eso es parte de lo que vamos a hablar en cuando vean esto, pruebas subjetivas, ojos al Cristo, porque ahí vamos, así es, ¿verdad? Para que sea contundente toda la parte, sobre todo cuando yo tengo que demostrar algo. Yo les digo, cuando trabajamos en la clínica y la persona realmente va porque lo que está buscando es el alivio, no está buscando que le diga realmente qué tiene, no quiere informe. Nosotros no hacemos informe con todos los casos, chicos. Hacemos informes en los casos que se necesitan. Entonces yo no tengo por qué hacer esto, ¿verdad? Yo no voy a invertir en las pruebas a menos que para mi claridad, ¿verdad? Les digo, cuando estoy empezando y que yo no tengo todavía tan desarrollado el ojo clínico, uy, ahí sí, ¿verdad? Yo trato de tener todo medido, ¿verdad? Entonces vamos a usar muchas de las pruebas para yo estar seguro de lo que estoy viendo, ¿verdad? Y reforzar. Y para que sea válido, ¿verdad? Entonces 3 cuando yo lo voy a demostrar en un informe. Ahí es en donde está esa exigencia. Pero en general, de forma ética, por supuesto que también es válido que apliquemos de una u otra forma alguna prueba que nos respalde, ¿verdad? Para estar seguros de ese diagnóstico y ya pasar al siguiente punto. ¿Cuál sería ese siguiente? Esto, cuando estamos hablando de evaluación, ¿verdad? ¿Para qué es todo este trabajo? Para poder llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es la parte en donde yo puedo decir, la persona tiene esto. El diagnóstico es lo que me va a permitir a mí poder decir que lo que está acá, por ejemplo, esta persona tiene rasgos de personalidad obsesiva compulsiva y lo que está presentando son episodios ansiosos. Ese puede ser un diagnóstico. Pero por otro lado, yo sí tengo una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada. Bien diferente. ¿Cómo le hago si los síntomas son tan parecidos? ¿Verdad? Ahí se aplica algo que se llama diagnóstico diferencial. Cuando lleguemos a nuestras clases de diagnóstico vamos a descender esta, ¿verdad? Pero es importante, es lo que me va a poder decir, esta persona tiene gripe y esta persona tiene COVID. ¿Sí? Yo tengo que hacer una buena evaluación y al llegar al diagnóstico yo digo, ¿tiene esto o tiene esto? ¿Sí? Eso es diagnóstico, el poder decir que tiene. Un buen diagnóstico es clave, chicos, para poder hacer un buen tratamiento. Dice Jackie, y las pruebas se pueden sesgar porque el paciente conoce la prueba y la ha hecho en menos de 8 meses. Entonces, por eso se usan 3 pruebas o más pero el costo hay que valorarlo. Excelente, Jackie. Vean todo el aporte que nos hace Jackie porque ella es OBL. Entonces, los que más trabajan con pruebas son los OBL. Ellos conocen mucho de psicometría, ¿verdad? Vean todo lo que Jackie nos está diciendo. Así es, exacto. Si el paciente conoce la prueba, chicos, olvídense. Seguro hay sesgo, ¿verdad? Y donde podemos hablar de que puede haber sesgo, nos pone una temporalidad específica Jackie, ¿verdad? Que son 8 meses, ¿verdad? Si la ha hecho en menos de 8 meses, entonces ahí la persona se recuerda, ahí va a haber sesgo. Entonces, por eso, metemos 3 o más para despistar al inconsciente. Excelente, Jackie, muchísimas gracias. Dice Jocelyn, he escuchado que el proceso terapéutico es de 52 semanas en general. ¿Eso dependerá de cada caso? Así es, Jocelyn, depende de cada caso. Totalmente, depende de cada caso. Depende de la metodología, depende, gracias Nidia, depende del modelo que utilice el terapeuta, depende sobre todo, mucha de la persona, ¿verdad? ¿Cuánto la persona está lista a recibir, a tolerar, qué tanto va a avanzar, qué tanto va... Ese es el tema, ¿verdad? Hay personas que no logran avanzar, hay pacientes que en cosa de 4 o 5 sesiones, chicos, ya son otras personas, pero hay pacientes que pasan 6, 8 meses y seguimos luchando contra lo mismo porque el paciente todavía no está listo para comprometerse con él mismo, ¿verdad? No hace sus tareas. ¿Sabían que la psicoterapia tiene tareas? Obviamente depende del modelo, ¿verdad? Pero no hace sus ejercicios, no hace sus tareas. Hay mucha resistencia, mecanismos de defensa. A más resistencia, más se nos alarga el proceso. Entonces es algo que está fuera de nuestras manos. El buen manejo de las resistencias, eso sí tiene que ver con un buen terapeuta, pero la capacidad, la tolerancia que tenga la persona a enfrentarse a esa batalla consigo mismo va a determinar cuánto nos tardemos.
¿verdad? Hay, por ejemplo, la psicoterapia breve y de emergencia, que son 6 sesiones, chicos. 6 sesiones y se consiguen resultados en 6 sesiones, ¿verdad? Así a largo plazo y transformaciones profundas, sí vamos a hablar de un proceso mucho más largo. Como les decía, el modelo también, ¿verdad? Si ustedes van a hacer un trabajo de psicoanálisis, vamos a estar en terapia en años. El psicoanálisis es uno de los modelos más largos que existen para trabajar. Bien, por aquí me están diciendo, Dieguito, si me haces favor para que hacemos el listadito de asistencia. Sí, con mucho gusto. Ahorita voy solo para que se den lo que decía Natalie, una idea. Y en el caso de Jocelyn, Freud en su enciclopedia de psicoanálisis, que son 14 o 18 tomos, no me recuerdo, tiene un caso de una persona que lo evaluó y lo psicoanalizó por 20 años. Entonces, es dependiendo de cada persona. Como dice Natalia, hay personitas que en 6 sesiones ya se sienten re bien y hay otras que pasan años, pero es porque no todos están preparados para estar en terapia. Listo. Ahorita va el listado de asistencia, ahorita lo coloco. Gracias, Diego. Mientras llega la asistencia, vamos de una vez con la fotico, chicos. Activamos cámara y tomamos nuestra foto de hoy. En lo que llega la asistencia. Cómo me emociona cuando ponen sus cámaras porque los puedo ver. No me siento hablando sola contra la pantalla. Karina, falta Karina. Vania, ¿dónde estás, mi niña? Steven, ahí, ¿en dónde estás? En San Francisco, en Brooklyn. A ver. Ahí está, ya está Reina, ya está Vania, ya tenemos primera página, listos. Voy primera página, vayan activando, primera página. Acuérdense que no saben dónde están, así que echen la sonrisa. 1, 2 y 3. Guardo esta, no la quiten. Tengo que guardar esta. Listo, voy con la siguiente. Voy con la siguiente. Siguiente. A ver, sí, ya están todos listos. Activamos entonces a Melissa que está en el trabajo. ¿Listos? Sonrío. 1, 2 y 3. Guardada. Espérenme un segundo. Guardo esta imagen. Y vamos a la tercera paginita. Y listos. Solo nos falta Julián, Jocelyn, Selvin, Megan. Ahí levantan la manita, chicos, que creo que son ustedes los que no tienen cámara. ¿Listos? Vamos, última página. Ahí sonríen porque no saben dónde están. Y levantan, hacen reaccioncita los que no tienen cámara. 1, 2 y 3. Guardado. Bueno, chicos. Ya la pueden quitar. Bien. Ya llegó, ¿verdad? Ahí está en el chat el link, chicos, de la asistencia. Lick me dice que ya se llenó. Diego, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Que ya se llenó? Déjame ver, ahorita lo arreglo porque... Ajá, dice que ya no se aceptan más respuestas a este formulario. Ah, está cerrado. Que esa fue la del 10 de agosto, creo yo que dice algo así. Ahorita voy, permítame porque dice 10 de agosto. Ay, Dios mío. Espérenme, permítanme un segundo. Ahorita va, chicos, esa no es. No entren en pánico. ¿Levantaron la manita por eso? ¿El que manda? ¿Quiénes levantaron la manita? Jackie, Marina. Díganme, chicas, escucho. Jackie, dime. Fue dedazo el mío. Ok. ¿Marina? ¿También dedazo? Ok. Bueno, está bien, chicos. Bueno, ahorita tranquilos. Ahorita va Diego que mandó el link que no era. Entonces, ahorita llega el de hoy. Bueno, mientras tanto, entonces, tenemos 3 minutos. Solo quiero entonces llegar a la última parte de esto. Con los 3 minutos. Entonces, si ya entendemos todo este proceso, chicos, sobre esto vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a entender. Quiero que guarden esto en su cabeza para siempre, para que cuando vayamos avanzando durante el curso, ustedes sepan a qué fase nos estamos refiriendo.
Cuando yo ya hago un buen diagnóstico, yo ya puedo pasar a la última fase, que es el tratamiento, en donde yo ya empiezo a abordar y a trabajar lo que yo necesito trabajar, ¿sí? Donde yo voy a diseñar para cada persona un proceso terapéutico individual e independiente, ¿sí? Que va a ser para trabajar desde esa realidad con las herramientas, con las estrategias y con las técnicas que a esa persona le sirva. Yo no uso recetario de cocina. Yo no tengo una terapia para la depresión. No. Yo diseño exclusivamente para cada persona. Ese es el buen trabajo clínico. Esto, chicos, siempre va de esta manera. Por eso la flechita solo va en esa dirección. Yo nunca puedo hacerlo de la forma contraria. No puedo empezar a hacer tratamiento si yo no tengo un diagnóstico, ¿sí? No puedo tener un diagnóstico si yo no he evaluado. El tema de la evaluación es tan complejo que por eso ustedes van a escuchar muchas veces a sus docentes o a los clínicos que conozcan que ellos les dicen, ¿verdad? Cuando dicen, mire, yo conozco una persona que tiene esto y esto y esto, ¿usted qué cree que tiene? Depende. ¿Y cuál es la respuesta correcta y responsable? Va a ser, yo tengo que conocer necesito conocer el caso. Yo no puedo hablar de un diagnóstico si yo no conozco todos los elementos que están alrededor de la evaluación, ¿verdad? Y lo otro que hablamos con el video de Walter Rizzo, ¿verdad? Prevención y promoción, en toda la parte antes del problema. Seguimos esta lógica cuando ya tenemos un caso en el que vamos a trabajar, eso quiere decir el problema ya está. Pero antes de que ese problema surja, ¿qué podemos hacer a nivel social? Promoción y prevención en salud.